Bueno, buenos días. Vamos a ver la última parte del tema de ácido-base que nos queda, que son las disoluciones reguladoras del pH, también llamadas disoluciones tampón o buffer. Y como su nombre indica, son disoluciones que son capaces de mantener el pH a un nivel determinado. ¿De qué están compuestas estas disoluciones? Pues estas disoluciones buffer o reguladoras están compuestas de pares conjugados ácido-base, es decir, o bien un ácido débil y su base conjugada, o bien una base débil y su ácido conjugado. Esas son las dos maneras diferentes que existen de diseñar una disolución reguladora. Y ahora veremos por qué es necesario que estén esta mezcla de pares conjugados. Fijaos, un ejemplo de disolución reguladora puede ser el acético con el acetato, ¿vale? Acético con el acetato. Tendríamos, por ejemplo, una disolución con una concentración determinada de este ácido débil a la que añadiríamos una disolución de esta sal. O sea, una cantidad de esta sal. Como sabéis, la sal se disocia por completo, por lo tanto el acetato de sodio daría lugar a iones acetato y sodio, ¿vale? Los iones sodio no jugarían ningún papel en esto, y lo importante sería que tendríamos una concentración elevada de acetato junto con una concentración elevada de acético, ¿vale? Esto es lo que hasta ahora no habíamos visto en ningún problema. Vale. Estos serían otros dos ejemplos en los que vemos que está el ácido con su base conjugada, el ácido carbónico con el hidrógeno carbonato o el dihidrógeno fosfato con el hidrógeno fosfato. Y luego la otra posibilidad es hacer justo lo contrario, es decir, mezclar una base débil con su ácido conjugado, el amoníaco con el ion amonio. El ion amonio se tendría que añadir con una sal. Añadimos la sal da lugar a cloruro y a iones amonio, ¿vale? Y entonces tendríamos una concentración elevada del amoníaco y del ion amonio y del amoníaco, ¿vale? Entonces esa es la idea primera. La idea primera es, o las dos ideas primeras son, las disoluciones reguladoras son disoluciones que, como vamos a ver, tienen una propiedad especial, y es que son capaces de mantener el pH a un determinado nivel, y esto significa que cuando añadimos otra sustancia, el pH no se va a ver alterado por añadir esa sustancia, ya sea ácida o básica, porque tiene la capacidad de mantener el pH. Y la otra idea es que esas disoluciones reguladoras están formadas por pares conjugados, es decir, o bien por un ácido débil y su base conjugada, o bien por una base débil y su ácido conjugado. Los que estéis viendo biología ya habréis visto la importancia de estas disoluciones reguladoras en los sistemas biológicos. Por ejemplo, el pH de la sangre tiene que estar en torno a 7,35, y si se produce una variación importante de este pH, pues entonces la sangre sufre bastante porque no es capaz de mantener a todas las sustancias que tiene en su interior. Entonces aquí vemos qué es lo que sucede cuando se producen unas variaciones de pH pues por encima de 0,1. Por ejemplo, la saliva tiene también un pH de 6,9, la bilis 7,7, el jugo pancreático 8,3. Son valores de pH que son valores fijos y son importantes de mantener, con lo cual requiere la presencia de una disolución. Sabéis que en los sistemas biológicos casi todos son disoluciones acuosas, porque el agua es el principal disolvente que se encuentra en su interior. Entonces, en esas disoluciones, en ese agua, se encuentran los componentes que dan lugar a esas disoluciones amortiguadoras. Vamos a ver un poco más en profundidad qué es lo que sucede
para que el pH se vea regulado en este tipo de disoluciones. Atendamos, por ejemplo, primero a la disolución reguladora formada por el cloruro de amoníaco. ¿Veis? Ahí está el par conjugado. Entonces lo que hacemos es mezclamos cloruro de amonio y amoníaco. Unas concentraciones. De momento no vamos a hacerlo de manera cuantitativa, no vamos a poner números, únicamente vamos a pensar en que en nuestra disolución tenemos, por ejemplo, cantidades muy parecidas de cloruro de amonio y de amoníaco, muy parecidas. ¿Vale? Entonces, como ya hemos dicho, la sal estará totalmente disociada, todo el cloruro de amonio que añadamos será ion amonio disuelto, ¿de acuerdo? Y lo importante es que el equilibrio importante que va a permitir que veamos esa regulación del pH es el equilibrio de la disociación del amoníaco. El amoníaco en agua, como sabéis, es una base débil y se disocia parcialmente, ¿vale? Su constante, ya sabéis que tiene una constante K sub B, que es 1,8 por 10 elevado a menos 5. Esta es la constante de este equilibrio. Eso quiere decir que la mayor parte del amoníaco se encuentra sin disociar. Vale. Pero ¿qué es lo que sucede en este caso? A diferencia de los ejercicios que hemos visto hasta ahora, pues lo que sucede en este caso es que no partimos de una concentración inicial de amoníaco, sino que partimos de una concentración inicial de amoníaco y otra parecida de amonio, ¿vale? Y otra parecida de amonio, que es la que equilibra el equilibrio, valga la redundancia. Entonces, vamos a pensar qué es lo que sucede en una disolución en la que tenemos una elevada concentración de iones amonio y una elevada concentración de amoníaco. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando añadimos un ácido? ¿Vale? A esta disolución añadimos un ácido. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que esta disolución reguladora es capaz de amortiguar el ácido que añadimos, de manera que este ácido que añadimos no suponga que el pH baje bruscamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso cómo lo consigue? Pues lo consigue porque el ácido que añadimos, si por ejemplo añadimos ácido clorhídrico, ¿vale? De repente aparece una elevada concentración de iones hidróneo, pero esos iones hidróneo resulta que van a intervenir en este equilibrio, ¿vale? Porque como hay OHs, pues el ion hidróneo va a reaccionar con los iones OH para dar agua, se produce la neutralización, ¿vale? Es esta neutralización de aquí que ya está dibujada, ¿vale? Pero, claro, por el principio de Le Chatelier, entonces como estamos consumiendo este producto, el equilibrio se va a desplazar para allá, ¿vale? Se desplaza hacia la derecha, el equilibrio, porque el ácido consume OHs desplazando el equilibrio hacia la derecha. Como consecuencia, el pH se amortigua porque los hidróneos han sido neutralizados con los iones hidroxilo, neutralizados. Y por lo tanto, ese pH que iba a bajar al añadir un ácido ya no baja porque ha sido neutralizado, parcialmente neutralizado por los iones OH. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, si en lugar de añadir ácido añadimos base? Bueno, pues si añadimos base, por ejemplo, el hidróxido de sodio, lo que estamos haciendo es añadir iones hidroxilo, con lo cual en nuestro equilibrio lo que estamos haciendo es añadir de este producto. Añadimos de este producto y como sabemos por el principio de Le Chatelier, cuando añadimos el producto resulta que el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, ¿vale? El equilibrio se desplaza hacia la izquierda y de esta forma, o sea, los iones hidroxilo reaccionan con el ion amonio, se forma amoníaco y agua, ¿vale? Y de esta forma también, pues el equilibrio, o sea, el pH se regula porque la base, los iones hidroxilo, dejan de estar en el medio porque han reaccionado con los iones amonio y se ha desplazado el equilibrio hacia la izquierda, ¿vale? ¿Se entiende más o menos?
una cosa equivalente tendríamos con esta otra disolución reguladora, acético con acetato, ¿vale? Podríamos razonar de la misma manera y veríamos que es muy similar. ¿Cómo se calcula el pH de las disoluciones reguladoras? Vale. El pH de una disolución reguladora se calcula utilizando esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, que realmente no es una ecuación nueva, es una ecuación que se deduce de la constante de acidez del ácido, ¿vale? Fijaos, tenemos este equilibrio, es el equilibrio de disociación de un ácido débil, ¿vale? Por ejemplo, podría ser esta reacción de aquí, ¿vale? Y entonces la constante de acidez es el producto del ion por la concentración de iones del hidróneo y partido por la concentración del ácido que se ha quedado sin disociar. Fijaos, despejamos, vamos buscando el pH. Pues despejamos la concentración de los iones hidróneo y nos queda esta expresión. Esta, ¿vale? De esta expresión, fijaos, lo que hacemos es expresarla en forma logarítmica. Si expresamos esta ecuación en forma logarítmica, nos queda el logaritmo de iones hidróneo, es igual al logaritmo de K más el logaritmo de la concentración del ácido partido por la del anión. Si lo ponemos en negativo, tenemos esta expresión. ¿Para qué lo ponemos en negativo? Pues porque así ya tenemos en el miembro de la izquierda de la ecuación, ya tenemos el pH. Aquí tendríamos el pK. ¿Os acordáis que ya hablamos también de lo que es el pK de un ácido? Que la constante de la acidez se podría expresar como pK menos el logaritmo de la constante de acidez. Y luego lo que tenemos es más el logaritmo. Aquí lo que hemos hecho ha sido simplemente cambiarle el signo porque hemos invertido la fracción, ¿vale? El numerador lo hemos convertido en denominador y al revés. Entonces nos queda, fijaos, nos queda esta ecuación que parece muy complicada, pero que realmente lo que hace es simplificar mucho los cálculos, ¿vale? Porque el pK sería simplemente el pK de la constante de acidez. Si por ejemplo estamos utilizando el ácido acético, pues sería menos el logaritmo de 1,8 por 10 elevado a menos 5 pK, ¿vale? Y luego aquí tendríamos directamente el logaritmo de arriba la concentración de sal, que sería la concentración del anión, puesto que la sal está totalmente disociada, y dividido por la concentración del ácido que añadamos. Entonces, si decimos que una disolución está formada por una mezcla de acético y acetato, por ejemplo, lo que añadamos de acético y acetato, esas concentraciones serán las que irían aquí en el numerador y en el denominador, ¿vale? Vamos a ver esto con un ejemplo que lo entenderéis mejor. Dice, calcula el pH de una disolución reguladora formada por disoluciones 1 molar de acético y acetato de sodio, ¿vale? Entonces aquí ya nos están diciendo cómo han preparado esa disolución reguladora. Han añadido una concentración 1 molar de ácido acético y una concentración 1 molar de acetato de sodio. Es decir, que en este equilibrio aquí hay un 1 y aquí hay un 1, ¿vale? Concentraciones elevadas y parecidas de las mismas cantidades. O sea, de ambas cantidades, ¿vale? Tanto de acético como de la base conjugada. Entonces, fijaos, ya directamente para saber el pH de esa disolución, únicamente tengo que hacer este cálculo de aquí. El pH es el pK, es decir, menos el logaritmo de 1,8 por 10 elevado a menos 5, más el logaritmo de 1 partido por 1. ¿Por qué 1 partido por 1? Pues porque hemos añadido 1 molar de ácido acético y 1 molar de acetato de sodio, ¿vale? Con lo cual me queda el logaritmo de 1, que es 0, y me queda, fijaos que este resultado es importante, me queda que el pH es directamente el pK, ¿vale? Porque esto es importante porque el pK de cada uno de los ácidos me va a dar idea de a qué nivel puede regular el pH, ¿vale? Por ejemplo,
el ácido acético con su base conjugada es capaz de regular un pH a un nivel de 4,7, ¿vale? A un nivel de 4,7. Añadiendo cantidades de acético y acetato parecidas, ¿vale? Porque esta cantidad, lo que puede cambiar el pH con respecto al pK es en esta cantidad. Pero esta cantidad siempre suele ser parecido, siempre suele estar en torno a 0. Es una cantidad pequeña porque la concentración de sal y la concentración de ácido suele ser parecida, con lo cual el cociente es un número cercano a 1, ¿vale? Este cociente es un número cercano a 1. Por lo tanto, el logaritmo de un número cercano a 1 es un número cercano a 0 y por lo tanto puede ser positivo o negativo según que el numerador y el denominador, según cuál sea mayor, pero las cantidades del pH siempre van a estar en torno a los pKs y eso nos da idea de si, por ejemplo, tengo que preparar una disolución reguladora con que regule un pH de 8, pues tengo que buscar una ácido débil que tenga una constante cuyo pK esté cercano al 8. ¿Se entiende, no? Vamos a ver esa tabla y vamos a ver el efecto de añadir una disolución. Fijaos, de añadir el efecto de una disolución reguladora. Aquí tenemos. ¿Cuál es el efecto, por ejemplo, de añadir? Añadimos aquí base 0,1 molar y aquí añadimos ácido 0,1 molar. ¿Dónde? Pues primero en una disolución, en un litro de agua pura, ¿vale? Entonces, si por ejemplo añadimos 0,01 molar de una disolución de hidróxido de sodio 0,1 molar, el pH resultante es 8. Conforme voy aumentando el volumen de esa disolución de ácido, el pH lógicamente me va subiendo, con lo cual fijaos que varía desde 7 hasta 11, ¿vale? Esa es la variación en ausencia de una disolución reguladora. En ausencia de una disolución reguladora. Vale. Fijaos que si hacemos lo mismo, añadimos la misma base, variando los volúmenes, en una disolución que contiene acético y acetato, los pares, en una disolución, fijaos, 0,1 molar de cada uno de ellos, con lo cual yo tengo una disolución reguladora, pues entonces vemos que si el pH inicial es 4,8, antes de añadir nada, añadiendo base, pues varío solamente hasta 4,9. Aquí vemos cómo está regulado el pH, ¿lo veis? Cómo está nivelado. ¿Cuál es el efecto de añadir ácido? ¿Cuál es el efecto de añadir base? Prácticamente nulo para el pH. ¿Cuál es el efecto de añadir ácido? Pues lo mismo, prácticamente nulo. ¿De acuerdo? Hacia abajo voy añadiendo volúmenes cada vez mayores, hasta 10 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico 0,1 molar, y el pH en la disolución reguladora me varía solamente de 4,8 a 4,7. Aquí tengo en la última columna el otro ejemplo de una disolución reguladora que es amoníaco, NH4OH e ion amonio. Vale, pues lo mismo, solo que aquí vemos que el pH ya no está regulado a 4,8, sino que está regulado a 9,3. ¿Vale? 9,8. O sea, de 4,8, fijaos que 4,8, 9,3 prácticamente suman 14 porque el valor de las constantes es el mismo, 1,8 por 10 elevado a menos 5, y entonces si tú sumas el pH más el pOH te tiene que dar 14. Vale, entonces, si añadimos a una disolución reguladora de amoníaco con amonio, cuyo pH inicial está en 9,3, añadimos base, vemos que el cambio supone solamente una décima, y lo mismo que si añadimos base, ácido solamente cambia una décima. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el significado de lo que es una disolución reguladora. Es una disolución que es capaz de mantener el pH aunque se le añadan sustancias que sean ácidas o bases, por sus propiedades, por contener una concentración elevada de los pares conjugados
es capaz de mantener, jugando con ese equilibrio que hemos visto, el pH nivelado a un nivel determinado. Vale. Aquí lo vemos de manera pues más gráfica. Aquí tenemos una disolución de agua, ¿vale? pH 7, añadimos un ácido y me baja hasta 4, añadimos una base, me sube a 10,5 y aquí tenemos en lugar de una disolución, en lugar de tener agua tenemos una disolución reguladora, buffer, y ya vemos que el pH está nivelado a 7, añadimos ácido, me baja a 6,9, añadimos base, me sube a 7,1, ¿vale? Bueno, fijaos, hacemos otro ejercicio, otro ejemplo que es muy parecido, ¿vale? Calcular el pH de una disolución acuosa que es 0,4 molar en acético y 0,4 molar en acetato de sodio y nos dan la constante, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿veis? Planteamos el equilibrio de la misma manera con cantidades iniciales de ambos 0,4 molar y directamente aplicamos la ecuación Henderson-Hasselbalch y el pK es 4,74, ¿vale? Y me queda de nuevo logaritmo de 0,4 entre 0,4. Como otra vez hemos añadido cantidades iguales de las dos sustancias, esto se va y me queda que el pH es directamente el pK, ¿eh? Es del pK, ¿vale? Pues esto es otra gráfica que muestra cuál es el efecto de regulación de las disoluciones buffer. Esto lo que tenemos en medio sería la disolución que nosotros preparamos, reguladora, y luego a la izquierda y a la derecha pues los efectos de añadir base y ácido sobre esa disolución. Bueno, hasta aquí la explicación. Espero que os lo hayáis entendido, os haya quedado claro. Ya sé que esto no es lo mismo que estar ahí y explicar en la pizarra, porque no puedo atender a vuestras dudas que surgen al momento, pero también podéis preguntarme pues directamente por Gmail o por el Classroom, como muchos de vosotros ya estáis haciendo. Venga, un saludo.